Yo pienso, Juan, es que uno lo que es, weón, somos seres humanos, weón, y precisamente eso es lo que la sociedad ahora no está haciendo bien, y es que todo el mundo se quiere mostrar como políticamente perfecto y correcto siempre, weón. O sea, todo el mundo se muestra feliz, no me equivoco. Entonces soy el super empresario, pues, que nunca le he cagado. ¿Sí me entendés? Hay que hablar relajado y a uno no le puede dar pena, weón. Precisamente de eso se trata, de que la gente vea algo muy real, ¿no? Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas, parce, con un amigo. Estoy emocionado, Alejo, porque haces parte de una industria que pertenecí hace un par de años, la industria de alimentos. ¿Cómo vas, Alejín? Muy bien, muchas gracias, Juan Esteban, que me invitaste a ser parte de este espacio tan bacano. Parce, parte de la invitación es... Hace poco hablaba que cuando uno está emprendiendo, poco importa la gente o los estudios o las cosas, sino, marica, ¿qué tenés por decir? ¿Qué tenés por aportarme en mi emprendimiento? Porque yo no sé si a vos, pero a mí me pasa mucho que cuando emprendo carezco de tiempo. Y siento que el tiempo como que se agota mucho. Entonces como que uno siempre está buscando muchas respuestas, pero respuestas como muy ya. Inmediatas. Y parte de las conversaciones que hemos tenido de industria, de empresas, me han resuelto muchas dudas y creo que viceversa. Entonces, parce, por eso estás aquí. ¿Cómo va el negocio? Empezando año. Cuente a ver cosas. Empezar año siempre es un reto, es el mes más difícil, enero siempre es el mes más complicado porque todos nos ponemos mil tenemos mil propósitos nuevos, metas nuevas, objetivos nuevos y empezar el año siempre trae como esa incertidumbre y esa ansiedad que genera lo que viene, ¿cierto? ¿Vos cómo te pones esos propósitos, dale? Primero, has cumplido propósitos. Porque uno a veces dice, no, estos son 1000 propósitos y termina el año o faltan 2, 3 meses y uno solo parce a la carrera cumpliendo propósitos. Sí, mira, inicialmente fue una, empezamos con un proyecto muy natural y los objetivos eran simplemente ir posicionando una marca y ir ganando espacio en un mercado. En el correr del tiempo uno empieza a ponerse metas de crecimientos porcentuales y que este año vamos a crecer el 25 o el 30 o el 15 y en este momento ya no lo hacemos así. En este momento Alejandro se pone propósitos más personales, qué es lo que quiere lograr con su empresa y a dónde quiere que su empresa lo lleve y qué es lo que quiere generar con ella en su entorno pues y alrededor, no medirlo siempre como desde los números, porque creo que uno pierde un poco el foco cuando se centra solamente en objetivos porcentuales y en estar creciendo y metas de ventas y vamos a abrir un mercado nuevo o vamos a apuntarle a otro nicho. Esas cosas de pronto a veces también generan mucho estrés, uno tiene que tener claras sus metas, pero tenés que dejar también que las cosas fluyan más naturalmente, porque entonces cuando no alcanzas el 25%, sino que llegaste al 20%, ese 5% te genera cierto grado de frustración y empieza el tema de la culpa de por qué no lo logré y si hubiéramos hecho eso o si hubiéramos de pronto cogido otro camino. Entonces hoy lo veo más desde un tema de qué es lo que quiero generar para mí, y para mi entorno y cómo desde mi empresa lo puedo llevar a cabo. O sea, como que es que, ¿sabes qué, Alejo? Lograr eso es súper complejo porque a veces como destruir ese velo de lo personal y la empresa y mezclarlo y saberlo pilotear y que no le tire a uno al piso el tema personal es bastante complejo.
pero todos los emprendedores, Juanes, nos entregamos alma, corazón y vida a esto, y yo creo que la esencia de una empresa es la esencia que vos como emprendedor le pones a esa empresa. Yo tampoco empecé solo, tengo mi socia, que es mi esposa ahora, y esa empresa es la esencia de nosotros dos, y a veces cuando uno pone como su primer objetivo esa meta porcentual o ese número de ventas o ese número de puntos de venta que vas a atender o de clientes que vas a conseguir este año, se desenfoca muchas veces de lo que es esa esencia que te llevó a crear esa empresa, ¿cierto? Entonces lo primero es ponerse un objetivo y una meta que no sea un número, y detrás de eso se vienen los números y la monetización de las ideas y todas estas cosas, pero cuando vos trabajas por una idea y tenés una idea clara, el resto fluye, el dinero llega, los números se alcanzan y las cosas se logran. Cuando vos te enfocas en el número, te frustras más fácil, te bloqueas más fácil, y es más difícil llegar al número. Si estás pensando siempre en el mismo número, yo creo que es trabajar en esa esencia y en eso que vos querés lograr desde ahí, y no tanto del PIG, el estado de resultados, el balance, entonces crecimos los activos, redujimos los pasivos. No es eso, es un tema de cuál es el foco y cuál es la esencia de este negocio y cómo lo vamos a hacer mejor este año, ¿cierto? ¿Cómo, cómo definirías esa palabra esencia? Porque es que, ¿sabes qué, parce? Eso es una palabra, pero es un mundo. O sea, la esencia, digamos que al principio uno tiene como una idea básica y uno dice, me sueño con ese producto, específicamente con vos que estás en la industria de la panadería. Pues el producto es físico, es tangible y hay que salir a venderlo, ¿cierto? Sí. Ese es como el objetivo. Y entonces, cuando uno es primera vez que viene al podcast alguien en consumo masivo. Porque normalmente yo siempre he dicho a Alejo que una de las, como de los propósitos cuando uno va a salir a emprender, sobre todo en mercados como el colombiano, que es un oligopolio, parce, esto lo manejan 4 empresas a nivel nacional y pare de contar, los demás somos la menuda. Así es. Y cuando uno se encuentra un mercado de esos, ir al consumo masivo, desde lo personal, yo siempre digo, parce, es la cuota inicial para quebrarse. Porque el mercado masivo, y eso es importante que conversemos, porque parte de lo que puede evitar en la base de la pirámide competir por precio en consumo masivo puede ser esa esencia. Y vos desde tu discurso lo pusiste ahí como de primera. Entonces, me parece muy riesgoso la industria y el mercado donde estás y por eso admiro tanto lo que hacen porque parce, ahí están los grandes. O sea, veía unas cifras y sobre todo en el mercado de panadería solamente hay 2 empresas grandes, de resto son MIPYMES. Y eso ya marca una tendencia, men. Así es. Mira, Juan Esteban, cuando mi esposa y yo, ella se llama Laura, cuando Laura y yo empezamos el negocio, lo empezamos motivados por una principal razón. Laura y yo no queríamos ser empleados del sistema tradicional, tampoco estamos de acuerdo con muchos métodos del sistema, del mercado laboral, y cuando iniciamos el negocio lo hicimos con el objetivo de que queríamos para nuestras vidas una forma de vida diferente, queríamos tener nuestra libertad, nuestro propio manejo de tiempo, y yo creo que eso es lo que más mueve a un emprendedor para empezar, ¿cierto? La primera razón para la mayoría de los emprendedores es: no quiero pertenecer al mercado laboral, quiero manejar mi tiempo, quiero ser independiente.
Y Y que además a uno a lo mejor lo mueve estar ahí, pero esas estructuras, parce, no, uno sabe que no. O si se logra vincular, lo sacan porque no es capaz uno de pertenecer a esas industrias, pues o a esa estructura tan jerárquica, o la revienta, parce. mira, Juan Esteban, Laura se acaba de graduar de diseño de vestuario y yo estaba estudiando diseño de espacios y siempre habíamos tenido esa venita emprendedora, vendíamos productos de otras marcas, comercializábamos algunas cosas y al momento de ella graduarse, que empezó a repartir las hojas de vida, dijimos, lo que ella me dijo fue es que en ninguna de estas empresas ofrecen lo que yo quiero. Y ahí nos dimos cuenta que es que el mercado laboral no te ofrece lo que vos querés, vos te tenés que adaptar al mercado laboral. Y ahí fue donde nosotros tomamos la decisión de ser nuestros propios jefes. Y desde el principio dijimos que queríamos poder inspirar a otras personas y que las personas que llegaran a trabajar en nuestro proyecto también se sintieran inspiradas y que creyeran que dentro de nuestro proyecto y trabajando con nosotros también iban a poder crecer, desarrollar esos sueños personales. Y esa es la esencia de la que yo te hablo que tiene nuestra empresa. Y lo segundo en lo que pensamos era qué íbamos a hacer. Entonces ahí empezó. Bueno, y entonces, ¿cómo así? O sea, usted dice, listo, parce, vamos a emprender. No sabemos en qué. Y empezaste a buscar por dónde empezaste. Realmente a buscar como cuáles eran las habilidades tuyas que podías llevar al mercado. O empezaste de la oportunidad que viste en el mercado y te devolviste a generar unas habilidades. Sí, mira, fue una mezcla de ambas cosas. Porque Laura, mi esposa, administraba una tienda naturista. Eso es 2000. 14, Ok. en el 2014. Ella administraba una tienda naturista de la mamá, conseguía proveedores para la tienda, conocíamos del tema. Ella era la que tenía más conocimiento sobre todo el tema de alimentación saludable, todo el tema de granos, frutos, semillas, cómo impactaban en la nutrición y en la alimentación de las personas. Y yo siempre he conocido los procesos de panadería porque mi familia siempre ha estado en el medio y vimos una oportunidad de juntar esos conocimientos que teníamos ambos y crear un producto que le ofreciera a las personas algo más saludable y más nutritivo que lo que se encontraba en el mercado. Y nos dimos cuenta que había ahí una oportunidad porque en ese momento, en el 2014, había muy pocas opciones de panadería integral sin azúcar añadida Alejo. que fueran ricas. No, y yo te voy a decir una cosa. O sea, yo salí con los cereales en el 2018. Y siendo final del 2017-2018. Siendo 2018, o sea, 4 años después, fue el timing para salir con las marcas saludables. O sea, vos saliste 4 años antes. Así es. Y te tocó esperar, no sé si coincidas conmigo, pero el 2017, finales 2017, empezando 2018, fue el timing en Colombia para comida saludable. Sí, los mejores años fueron 2016, 2017 y 2018 para nosotros. El 2014 y el 2015 fue remar, luchar, porque no... Aparte que había que educar al consumidor. O sea, primero había que echarle el cuento del por qué era malo comer lo que acostumbraba a comer. Y cuando él ya entendía que era malo, que eso demora un tiempo en el consumidor, después era venir a decir, pero yo tengo la solución de esta cosa saludable y además más costosa de la que vos, Sí. de lo que vos estás acostumbrado a pagar por el mismo tema. Entonces, hay una decisión de sustituir un producto que desde el como de la creencia es el mismo producto. De hecho, el producto saludable, el sustituto saludable puede ser inclusive más maluco. Normalmente En es lo que la narrativa, persona tiene en exacto.
¿sí? En su conocimiento, él cree que el producto saludable siempre es más maluco y eso era lo que nosotros en ese momento, el reto que teníamos que romper con ese mito, porque precisamente, como te dije ahorita, la idea de nosotros era lograr que fuera saludable, pero que fuera rico, que las personas se lo pudieran comer. Y cuando llegábamos a los impulsos y a mostrar el producto, lo primero que nos decían, es que el pan integral es muy duro, es que el pan integral sabe muy maluco, es que a mí me sabe como a madera vieja. Y entonces es un tema de reeducar y que las personas desaprendan esa información que ya tenían y ese concepto que ya tenían de la panadería integral y se dieran la oportunidad de conocer un producto desarrollado de otra manera, con el objetivo de que las personas se sintieran comiendo algo delicioso a pesar de que se estaban cuidando, ¿cierto? Uno cuando habla de panadería integral, o sea, ¿qué hace que la panadería tradicional sea integral? Sí, mira, el pan integral se caracteriza por el contenido del grano entero del trigo. Las harinas blancas las ciernen y ahí les quitan todo el germen, el endospermo, el salvado, la fibra y los nutrientes principales incluso que tienen vitaminas y minerales al trigo. Y simplemente lo hicieron o lo hacen para que la industria fuera más rentable, porque hacer pan integral es más difícil, es un pan que es más delicado en temas de conservación, es un pan que es más difícil de trabajar en maquinaria. Entonces el reto era lograr que este producto, que va a ser integral, que va a ser saludable, también fuera rico, pero que también se lograra comercializar de manera masiva. Entonces el reto era grande porque había que combinar muchas cosas y muchas variables para que el producto fuera exitoso, porque sabemos también que, o siempre lo tuvimos muy claro desde el principio, yo he sido la mente de la parte económica y mi esposa ha sido la que le ha puesto como esa esencia y esa parte de lo que quiere la marca transmitir. Y yo le decía a Laura, Laura, es que tenemos que hacer que este producto sea masivo. Y sí, podemos hacer cosas muy saludables, pero hasta qué punto el consumidor está en la capacidad de pagarlo o hasta qué punto el consumidor quiere comprar algo tan costoso para su consumo diario. Yo soñaba con una empresa grande y ese fue el reto y eso fue lo que nosotros desarrollamos en nuestra formulación. Fueron 3 meses desarrollando productos y logrando, hasta que logramos un producto que nos gustara a nosotros y dijéramos, con esto puedo desayunar todos los días y además el precio es cómodo para la mayoría de las personas y lo pueden poner en su mesa todos los días para el desayuno. Si vos cogieras ese producto de ese mínimo viable que sacaste esos primeros 3 meses y cogieras el de hoy, ¿cuánto ha evolucionado ese producto? Que vos digas, esta es una versión uno y esta es una versión ¿qué? Creo que hemos mejorado muchísimo en cuestiones de textura, de sabor, precisamente porque nunca hemos querido perder esa esencia de que el consumidor tenga algo rico en su mesa, ¿cierto? Y que cada día tenga un mejor perfil nutricional. Y ese ha sido el éxito, que todos los días ha mejorado el producto, pero nunca hemos renunciado a que sea un producto muy consciente y que de verdad sea un producto que tenga un aporte nutricional valioso para las personas. Bueno, entonces saliste con un mínimo viable de 3 meses de ensayos. Esos 3 meses de ensayo generaron una referencia. En ese momento hicimos 3 referencias. Sacamos pan con chocolate sin azúcar añadida, Ok. integrales todos, un pan integral con trozos de almendra y un pan integral con queso parmesano análogo a base de soya. Todavía están en el mercado. En este momento el único que no estamos produciendo es el de chocolate sin azúcar añadida. Los otros dos, inclusive pueden hasta estar en el top de ventas. Sí, A mí me pasaba lo mismo, parce. Los primeros cereales que yo saqué, nunca más pude como llegarle a ese nivel. Seguramente porque, no sé, puede ser
que no logré volver a captar esa esencia inicial porque es súper genuina y al final los productos que uno va desarrollando posterior a esos primeros del mínimo viable ya pueden corresponder más a esencias de mercado y a la satisfacción de los clientes que a lo que de pronto su sueño genuino para producir el... Claro, Juan Esteban, nosotros nos soñábamos haciendo panes de granos germinados y panes de masas madres con unos tiempos de maduración muy largos y realmente el mercado hasta cierto punto no valora esos esfuerzos y aunque siempre lo intentamos, llega un punto en el que uno se da cuenta que no es bien valorado y son más las pérdidas que las ganancias y uno también tiene que saber entender y leer el mercado y tratar de entregarle eso que vos tenés de como esencia sin renunciar a las oportunidades que hay en el mercado. Entonces, cuando a nosotros llega un cliente y nos plantea una posibilidad, nosotros lo que hacemos es desarrollar un producto para ese cliente que tenga nuestra esencia, ¿cierto? Y así lo hemos hecho y ha sido, creo que, la clave del éxito de nuestra empresa. Uno de esos, cuando uno sale al mercado, uno de los desafíos es, primero, industrializar el mínimo viable. Porque el sueño, uno dice, este es el pan que voy a vender, pero necesito hacer 100.000 unidades y ya industrializar ese mínimo viable es uno de los primeros desafíos que se encuentra uno cuando sale al mercado. Sí. Y después de que industrializa o que es capaz de llevar esa producción a generar pues como una oferta a la altura de los costos que uno necesita, después se encuentra con el tema de la fecha de vencimiento. En una industria de alimentos yo digamos que no sufría tanto con el tema de cereales porque yo tenía vencimientos de 1 año. ¿Vos tenés vencimientos de cuántos días? 20 días. Es un reto grande. Mira, empezando, nosotros muy fieles a la esencia de la marca, no usábamos conservantes y ese fue uno de los inconvenientes que tuvimos para crecer. Y un día tomamos la decisión de emplearlos porque el mercado nos estaba cerrando puertas y se nos cerraba la posibilidad de llegar a otras ciudades porque la vida útil del producto era muy corta. Un pan sin conservantes no dura más de 5 o 4 días. Y tomamos la decisión de emplear los conservantes que fueran menos invasivos o menos tóxicos para el consumo humano. En este momento, por ejemplo, nosotros no usamos como tal conservantes, sino acidulantes que reducen el pH del producto y así nos asegura esa vida útil. ¿Qué es un conservante? Sí, un conservante es una sustancia química la mayoría de las veces que inhibe la proliferación de hongos, mohos y levaduras en los productos. Por el contrario, un acidulante lo que hace es regular el pH, tener un pH más ácido, con el fin de que esos hongos, mohos y levaduras tarden más en desarrollarse. Es el proceso oxidativo normal de los alimentos. Que a un pan le dé moho no quiere decir que sea un pan malo, es la naturaleza, ¿cierto? 20 días. 20 días. Parce, penetrar el país en 20 días es Un cosa reto. de locos. ¿Cómo funciona esa cadena? Bueno, mira, tenemos que ser muy ágiles en el tema productivo y por eso desde el principio creo que la clave fue juntar conocimientos. Laura sabía lo que era un producto con un valor nutricional bueno para el consumidor y yo sabía lo que era masificar un producto. Entonces siempre desde el principio desarrollamos productos que se pudieran industrializar. Ese es el primer paso. Y segundo, tener aliados. O sea, si nosotros somos buenos para vender pan y no para transportarlo, entonces tenemos que tener un aliado transportador. Y con esos aliados logramos llegar a todas esas ciudades en tiempos récords. Entonces nosotros nos sentábamos con TCC, ahora con LTSA, que es una empresa del grupo Éxito, y les poníamos nuestras necesidades sobre la mesa y empezábamos a abrir mercado en esas ciudades donde nos podían cumplir los tiempos de entrega. Nosotros tomamos los pedidos el día de hoy, los elaboramos al día siguiente
y al otro día de producción ya están viajando en Tiene que los estar carros saliendo. para las otras ciudades. Entonces para que el producto, desde que se elaboró hasta que llegue al punto de venta, no pueden pasar más de 3 o 5 días, porque estamos hablando de una vida útil de 20 días. Y el consumidor también debe tener un tiempo pues, para consumir el producto, ¿cierto? Antes de que llegue a su fecha de vencimiento. Entonces tiene que ser una operación muy ágil y eso es difícil que vos como emprendedor desde el principio lo puedas hacer solo. Entonces siempre es clave buscar aliados importantes que sí tengan esa capacidad para que vos te puedas concentrar en lo que realmente sabes hacer, que en el caso de nosotros era hacer el pan. Y parte de esos desafíos de penetración está primero esa cadena de logística, ¿sí o qué? Pero vos te encontrás en esa cadena de logística como una primera barrera y es que la mayoría de transportadoras se dicen, parce, no transportamos alimentos. Sí, entonces es porque el riesgo, tú sabes que toda la mercancía viaja asegurada. Entonces lo que se acordó con las transportadoras es que nosotros corríamos el riesgo. No, men, a mí me tocaba lo mismo y eso llegaba... Nah, parce, yo puedo decir que en averías, en temas de logística y de transporte, yo podía tener por ahí un 10-12% de avería. Es que la logística siempre es una parte difícil y complicada en las empresas, pero yo creo que las partes difíciles también son buenas y uno tiene que saber convivir con ellas. Y si tú sabes que las averías van a existir, tienen que estar dentro del costo de tu producto. Total, total. O sea, yo las hacía en el costo y obviamente mes que uno no tenía el 12%, sino que tenía el 8%, sabía que iba para el margen y pues compensaba un poquito la operación. Exacto. Pero parce, definitivamente yo admiro mucho las personas que están en la industria de alimentos porque siento que es una industria muy mal agradecida en todas las etapas desde la producción hasta la comercialización y servicio al cliente, ¿cierto? Y todos estos desafíos hay que tenerlos en cuenta y hay que contarlos porque al final todos los granos sufren de algunas plagas, entonces que salga por ahí un gorgojo, que salga por ahí un tema, Sí. la gente no lo entiende, men, y pasa una cosa súper estricta, entonces son cosas que uno tiene que ir como mirando porque, parce, los desafíos son enormes. Sí, lastimosamente, Juan Esteban, como vos decís, en los alimentos, la culpa siempre la va a tener el productor. Entonces, uno como productor, como el que fabrica los panes, el que los elabora, siempre va a tener la culpa y a veces a las personas les puede costar entender que en el proceso de transporte, de almacenamiento, en la exhibición pueden pasar mil cosas con el producto que tú no puedes controlar desde tu planta, pero todos son retos y son formas de comunicarse también con las personas. Cuando a nosotros nos llegaban estos inconvenientes, siempre respondíamos como con mucha tranquilidad y con mucho amor y de verdad con mucha sinceridad a las personas según el caso que se estuviese presentando y creo que hasta el momento nunca hemos tenido un problema grave o un escándalo, gracias a Dios que nos haya afectado como marca porque creo que se le ha dado un manejo transparente y sincero a las cosas. Sin embargo, esa comunicación de cara al cliente es fundamental, parce. O sea, ser como muy transparente y empezar a tener como esa comunicación con el cliente final, sin perder obviamente la comunicación con el canal, es fundamental, parce. Para cuando eso pase, haya, digamos, como esa flexibilidad del cliente y decir, bueno, listo, pasó, seguramente en la cadena de logística sufrió algún tema Exacto. y me llegó averiado, en fin. Hay algo de lo que creo que todos los emprendedores, o en lo que todos los emprendedores coincidimos, y es que ningún emprendedor quiere sacar de su planta un producto que no cumple con la calidad que debe tener el producto,
O sea, ninguno queremos correr ese riesgo y uno se asegura muy bien de que el producto cumpla con todas las características y las condiciones para ser comercializado. Y a veces el consumidor no entiende eso, pero explícame esto más eso. El consumidor quiere un producto saludable, más natural, más artesanal, pero que dure 30 días en Y, el y mercado. barato. Exacto. Entonces el reto es grande y ahí es donde está el tema de comunicación con el consumidor. Mira, es que a mi pan le dio un honguito. Sí, ¿cuántos días hacían falta de pronto para la fecha de vencimiento? No, es que se vencía hoy. Mira, ten en cuenta que es un producto natural, Y con un grado de integral. temperatura que le dé en la cadena, parce. Mira que los panaderos sufrimos mucho con el tema de la logística porque durante el proceso de transporte pueden pasar por demasiadas temperaturas y humedad de ambiente relativa diferentes. Vos salís de Medellín y vas a llegar a Barranquilla y pasas por el Alto de Ventanas y bajas hasta Caucasia. Es un tema que afecta al producto en toda la cadena y es difícil que esas cosas no afecten la vida útil del producto y siempre va a ser el talón de Aquiles de las personas que nos metemos en este tema de emprender en el mundo de alimentos. Pero también es un tema de investigar, de estudiar, de aprender a conocer tu producto, de, de mirar cómo puedes contrarrestar todas esas cosas sin perder la esencia del producto y de la marca que estás comercializando, ¿cierto? Íbamos en el 2014. Saliste, viste una... De alguna forma, por el conocimiento que tenía tu esposa de la tienda saludable, veía un consumidor, pero en ese momento, 2014, las tiendas saludables Alejo eran muy homeopáticas, no eran Sí, tanto de comida. O sea, lo saludable en ese momento era más temas de... No sé si vas a coincidir conmigo, pero era más un tema como de cuidarse desde un bienestar más pues como de una medicina homeopática, no tanto químico, que sí. eso fue lo que genera de alguna forma como esa tendencia en que eso homeopático de la medicina podía transmitirse a la comida. De hecho, toda esa industria homeopática pensaba, o bien pensaba, que parte de la medicina era la comida. Exactamente, y creo que esa misma industria fue la que se empezó a abrir a la posibilidad de ofrecerle esos alimentos a las personas, porque como la misma industria lo entendía de esa forma, ellos abrieron la puerta y tres clientes de la ciudad de Medellín que fueron pioneros en este tema, que muchos conocen como Vita Integral, eh, nos dieron la oportunidad de empezar ahí a mostrar nuestros productos, ¿cierto? Eh, Fue un tema demorado porque fueron muchos años de educar al consumidor de qué es bueno consumir, qué no es bueno consumir, porque cuando consumes harinas refinadas tienes unos picos de insulina en la sangre que aceleran tu metabolismo, que las personas fueran entendiendo todo eso que no estábamos haciendo también desde la alimentación y empezaran a valorar este tipo de productos. Es que hoy es muy fácil. Hoy es muy fácil decir, comida saludable y que todos entendamos, bueno, comida saludable sin azúcar, poco sodio, sin conservantes, con harinas no fortificadas y refinadas. Seguramente hoy, para gran parte de la población, eso es ya una cosa sabida, ¿cierto? Sí, Como, ya es más como algo consciente. preestablecido, ¿sí o qué? Pero es que en el 2018 que yo salí y en el 2014 que saliste vos, la gente ni siquiera sabía que era una tabla nutricional. Exactamente. Entonces hablar de comida saludable en el 2014 o sea, era como devolverse al pasado, o sea, como si uno estuviera en el futuro, se devolviera 8 años y dijera, esa es la tendencia, que parte de lo que uno hace cuando emprende, yo siento que es
poder proyectar como una línea, ver parte del futuro, devolverse como a ese pasado y decir, voy a hacer esto, porque seguramente yo voy a empezar a crecer con el nicho y me voy a encontrar con la demanda y voy a generar un producto. Pero definitivamente hablar de comida saludable en el 2014 era una locura, men. O sea, era algo que no estaba en el panorama de nadie. No, las personas nos decían, sobre todo a mi esposa, que era la que hacía los impulsos, porque yo siempre he sido súper tímido, no sé cómo estoy acá. Y le decían, Laura, es que me estás hablando en chino, no tengo ni idea. Y era ese reto, entonces impulso tras impulso, y sabes que las personas que empezaban a consumir el producto se volvían fieles a la marca. Y eso fue importante para que nos empezáramos a sostener y la empresa empezara a crecer poco a poco y llegáramos al punto que llegamos hoy, que de pronto ya no es una marca tan visible. Levito hoy no es una marca tan visible en el consumidor final, pero fue porque tomamos la decisión de aliarnos con otras empresas y que esto pudiera crecer, fuera Generar más masivo impacto, exacto. y llegar a un mayor número de personas, ¿cierto? En el 2014 nosotros arrancamos pequeños, Juanes, o sea, Lauris y yo nos montábamos las canastas de pan en la moto, salíamos a entregar, incluso hay una historia muy charra porque un día nos estábamos cayendo de la moto, pero yo llevaba bolsas acá, Laura llevaba bolsas en la Estabas espalda. manejando. Exacto, Ok. yo iba En el manejando, manubrio. exacto, con todo lleno de bolsas, perdón, y Laura perdió, se le salió un pie del taco. Sí. Y dijimos, marica, nos matamos. La moto se estaba cayendo, no sabemos de dónde pasó un ángel y le puso la mano a Lauris en el hombro y nos enderezó la moto, pues, y los panes llegaron intactos, pero a Laura se le rompió el zapato. Entregamos con el zapato roto y entonces ya teníamos dos inconvenientes. ¿Cómo le íbamos a contar a la mamá de Lauris que se le rompió el zapato en la moto porque no nos dejaba montar en la moto? Y el segundo, ¿cómo íbamos a comprar el zapato porque la empresa todavía no daba, ¿cierto? Entonces era un cacharro, pues, y son experiencias muy bonitas que uno tiene de emprender. Y créeme que fue difícil en un inicio, fue un esfuerzo Alejo, muy pero grande. vos extrañas esos inicios, o sea, a veces esos inicios con nostalgia de hoy en el punto empresarial en el que estás, ya no volverlos a vivir, o lo ves con nostalgia, pero uy, siquiera ya no tengo que vivir eso en la empresa. O sea, hay experiencias muy chéveres que nunca se nos olvidarán y que nos hicieron crecer como personas y a formar carácter y todo esto, pero hay otras experiencias que no son tan chéveres como levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche sin poder almorzar o comer bien porque tenías que estar trabajando. Y de pronto, pues uno sí agradece en este momento tener ya más tiempo para uno, porque el que emprende pensando como nosotros que iban a ser dueños de su tiempo y le iba a sobrar el tiempo, créanme que al principio es muy difícil. Uno se la tiene que meter el doble y trabajar el doble de horas de lo que trabajaría en una empresa, pero que llega un punto en el que vale la pena haber hecho todos esos esfuerzos porque ya uno cuenta con más tiempo para su familia, para compartir con los amigos, sin dejar a un lado las responsabilidades que tiene una empresa. Y hoy ya padecemos otras cosas diferentes a las que se padecían en ese momento de pronto. Eh, y sigue siendo un camino en el que uno sigue aprendiendo y en el que uno sigue encontrando experiencias y cosas enriquecedoras, pues, de las que todos los días estás aprendiendo. El tema es hollársela. El tema es uno hollarse ese camino y así como nos quedábamos desde las 5 hasta las 12 pero nos la estábamos hollando y lo hacíamos con amor y lo hacíamos siempre con esa fe de que lo que estábamos haciendo tenía importancia y que era algo importante, pues que era algo importante y que iba a generar un gran impacto. Creer en esa idea inicial siempre es muy importante para uno no desmotivarse y no desfallecer en el camino, porque hay momentos muy duros en los que uno dice, pucha, pero yo cuándo voy a descansar, yo cuándo voy a estar más tranquilo, y la verdad yo creo que ese cuando
no llegas y lo ves desde el tema económico, porque si vos sos un buen emprendedor, siempre vas a estar inquieto, siempre vas a estar buscando cuál es la siguiente oportunidad, dónde está el próximo negocio, ¿cierto? Entonces, ese día, yo hace poco entendí que no va a llegar un día en el que yo me siente en la casa a tomar café y a Y leerme un respire como libro, que... porque no soy capaz, esa no es mi esencia. Y yo Ok. creo que la mayoría de los emprendedores y de los líderes tenemos esa característica de no poder conformarnos con las cosas, de siempre querer ir un poco más allá, de siempre tener una idea más grande, de que las cosas pueden crecer un poco más. Entonces uno no conformarse con el punto en el que ya llegó, pero también hay un tema importante ahí y es el tema de la salud mental. También tenés que saber hasta qué punto puedes manejarlo y lo más bacano de emprender es que te lleva al límite y vos te aprendes a conocer impresionante. Impresionante, Juan Esteban, vos empezás a conocer tus límites, tus reacciones, porque una cosa es usted con plata, otra cosa es usted sin plata, una cosa es usted trasnochado, cansado y sin plata. O sea, se empiezan a juntar todas esas cosas y Y vos sin empezás, plata, y con averías, y con el pan vencido. o vos ver que vos lo das todo, pero de pronto el cliente o el consumidor no lo está valorando como vos esperas que lo haga, y a veces es saber esperar un poquito, tener un poquito de paciencia o saber entender qué es lo que le hace falta a tu producto o a tu empresa que el consumidor está buscando, pero no frustrarse, siempre tener como esa motivación y esa fe de que lo vas a encontrar y que lo vas a lograr. Nosotros crecimos mucho, como te dije, hasta el 2018. Crecimos como marca Levito de una manera impresionante, pero también nos dimos cuenta que el desgaste es grande y ahí fue donde tomamos la decisión de con aliados crecer. Y tú ahorita decías que el mercado masivo es el primer paso para uno quebrarse, y a mí me daba risa porque el mercado masivo fue el primer paso para nosotros ser más exitosos. Men, es que es muy... Bueno, pero no fue por donde saliste. Sí, no fue una llegar allá, obviamente O sea, no. exacto. El Es consumo que masivo, y siento que devolvámonos a ese punto. ¿Sí o qué? Porque si uno, ese mínimo viable del que hablábamos, del producto que se generó, que son las primeras versiones con las que uno sale, y el sueño de un emprendedor es como primer mercado para expandir la empresa, es el mercado masivo, parce, la va a sufrir bastante. sí, es que vos no puedes pretender salir corriendo sin aprender a caminar. Entonces yo siento que el mercado masivo es el sueño de todo emprendedor, de toda empresa y de todo producto, es ser de mercado masivo. Porque obviamente ahí golpeas, parce, la base de la pirámide y tenés unas economías de escala que te permiten ser más productivo. Seguramente no tener un margen muy alto, pero sí tener, parce, una venta, digamos que mucho más estable, ¿cierto? Pero en ese punto que quiero que paremos un segundo, y es, generas un mínimo viable de 2014, mediados 2014, vas a salir, y cómo eran esos pensamientos de, parce, ¿por dónde tengo que salir? O sea, ese pan... Ya teníamos unas tiendas saludables ahí que teníamos Sí. que textear, que eran esas tiendas homeopáticas. Y esas eran las primeras con que era como tu mercado. Sí. Las tiendas saludables era como el mercado de origen, pues, o sea, el mercado que uno tiene que escoger. Ese es mi mercado inicial y es el que tengo que atacar. Por ahí Sí, empezaste. ese fue el primer nicho de mercado que nosotros escogimos, y el medio de comunicación fue Instagram, que estaba empezando. Por ahí empezamos nosotros a comunicarnos con los clientes, a contarles qué era lo que hacíamos, que conocieran la marca, y empezamos a ver que la tendencia crecía no solamente en Medellín, en otras ciudades también, y se abrió la posibilidad de empezar a atender esos mercados saludables a nivel nacional. Pero, pero empezaste, o sea, cogiste esas tiendas y cómo empezaste a penetrar esas tiendas.
Sí, mira, yo soy el más penoso del mundo, Juan Esteban. Yo soy una cueva para ir a vender. Entonces yo llegaba con Laura, Laura se presentaba a las tiendas, yo llegaba como detrás de ella así súper tímido, asustadito. Entonces Laura sí que ha sido siempre una persona más entrona. Rompía el hielo, todo el tema, mostraba el producto, esos beneficios del producto. Y ya cuando llegaba el momento de hacer el negocio, bueno, cómo se paga, cuáles son las condiciones, cuáles son los días de entrega, cómo es todo el tema logístico, ahí ya entraba yo como más empoderadito porque ella me había abierto la puerta y terminábamos de cerrar el negocio. Y el trabajo de identificación de los mercados a los que queríamos llegar se hacía en conjunto. Laura siempre ha sido la de más medios, yo soy más, no antisocial, pero Más soy, austero. sí, yo soy más, no soy de redes ni nada de estas cosas, pero Laura identificaba las oportunidades, las evaluábamos, mirábamos qué necesidades tenían esos clientes que veíamos como una oportunidad y les ofrecíamos el producto que creíamos que ellos necesitaban. Y creo que eso también fue una clave para el éxito, que siempre teníamos las puertas abiertas a adaptarnos a lo que el cliente necesitaba, pero sin perder esa esencia. Muchas veces nos proponían, no, hagámoslo así, y de pronto no iba con nuestras políticas, con la Ujú. esencia de nuestra marca y simplemente lo dejábamos pasar. Ya llegarían otras oportunidades que sí fueran afín con nosotros, ¿cierto? Y así lo fuimos manejando inicialmente hasta que llegó una propuesta grande, un cliente muy grande, eh, que le interesaron nuestros productos, que le parecía chévere lo que estábamos haciendo y nos propuso maquilar una marca para ellos, una marca que se llama Taek, y nosotros lo vimos como una oportunidad de crecimiento porque nosotros no habíamos, aunque ya habíamos crecido bastante, no habíamos logrado llegar a ese consumo masivo que, que nosotros queríamos, ¿cierto? Aparte que cuando vos llegas ahí y te enfrentas en esos negocios que lo pasan a uno como al siguiente nivel, hay que tener una capacidad de producción que si bien para ese negocio fue fenomenal, vos padeciste un par de años con una capacidad ociosa que sabías que podías utilizar y que el Sí, mercado no te daba para vender y esa frustración, parce, es sí. enorme, men. Gracias al crecimiento del mercado saludables y en ese nicho inicial que nosotros escogimos, Juan Esteban, nosotros en el 2016 adquirimos otra panadería que ya tenía todas sus, obviamente ahorrando, que ya tenía pues todos los equipos instalados y todo eso. Adquirimos otra panadería y como vos dijiste, llegamos a una planta con una capacidad ociosa que no sabíamos qué hacer con ella y ahí fue donde nos abrimos a la posibilidad de hacer otro tipo de productos y aparecieron clientes muy importantes para nosotros hoy todavía como Chef Burger, Animal Cocina y hoy atendemos más de 184 restaurantes acá en la ciudad de Medellín y fue maquilar los productos de panadería artesanal o gourmet pues que conocen las personas más tradicionales pero sin perder nuestra esencia. Por ejemplo, estos productos de panadería artesanal, gourmet, panes de hamburguesa, sándwiches, perros, como te digo, son 174 clientes y qué pena no mencionarlos a todos, pero todos son igual de importantes. Ellos, cada uno llega con su necesidad y sí, cada uno tiene una necesidad diferente y unas características que buscan del producto, pero nosotros no hemos renunciado a nuestra esencia que es no conservantes químicos y que sean productos que sean más conscientes para el alimento, pues que sean productos conscientes y que pensemos de verdad en la alimentación de las personas que les estamos dando, ¿cierto? A consumir. Y siempre hemos cuidado esa misma línea, entonces trabajar con fermentaciones largas y prolongadas que hacen que el pan sea mucho más digerible, trabajar con materias primas de muy buena calidad siempre, son las cosas como
que nosotros nunca hemos renunciado como esencia y como te digo, aún no usamos conservantes, usamos acidulantes, ¿sí? En la industria es muy difícil decir que no vas a usar conservantes, hay muchos alimentos que los necesitan por inocuidad, por salubridad, por seguridad del mismo consumidor y lo que hicimos fue elegir los más saludables y aunque a veces nos piden vidas útiles más amplias, pues nosotros no se las ofrecemos porque no está dentro de nuestra esencia y nuestras políticas como marca. Nosotros vendemos un pan con un máximo de 20 días porque es lo que nos permiten hacer los acidulantes que encontramos en el mercado. Son ácidos orgánicos, ácidos cítricos y es lo que hay, ¿cierto? Y si con ese cliente podemos hacer un match bacano y trabajamos con ellos y crecemos de la mano con nuestros clientes, y esa es la idea, que en la industria crezcamos de parte y parte y que todos los negocios sean viables para ambas partes. Parte de las cifras que es que cuando uno entiende, parce, como la importancia del pan, uno deja ver el pan tan sui generis y le empieza a decir, men, qué importante es el pan, por ejemplo, para economías como la colombiana, huevón. O sea, la panadería representa el 16% de la producción nacional. Y esa panadería, un gran porcentaje es la elaboración de pan. Sí. Entonces, obviamente, así vos te querás ir al nicho y hacer algo diferente, vas a estar dentro del consumo masivo y ese consumo masivo obviamente te va a empezar a tocar la puerta con unas necesidades muy básicas de, ve, yo necesito un pan con estas características, pero necesito que me dure 2 meses, porque yo tengo una cadena de abastecimiento. Además porque le empezaste a apuntar a un negocio donde vos no llegabas al cliente final, sino que era un cliente que a su vez transformaba tu producto en otro y que vos eras parte de un insumo. Entonces eras un insumo más, pero por ejemplo en hamburgueserías el pan es, parce, o sea, uno de los ingredientes o uno de los insumos más importantes. Usted tiene una buena hamburguesa y un mal pan y la cago. Así es. Son retos y hay veces hay que tomar decisiones que duelen, porque nosotros desarrollamos un portafolio muy bonito, tortas de zanahoria, panes con cacao y chocolate sin azúcar añadida. Teníamos un portafolio del que estábamos enamorados, pero nos dimos cuenta que si nosotros queríamos lograr ese objetivo por el que creamos la empresa, que fue nuestra independencia, nuestro manejo de tiempo, poder inspirar y que las personas que trabajaran con nosotros crecieran también con la empresa, teníamos que hacer algo más. Y muchos empresarios lo llaman prostituirse, venderse al... Parce, pero ir al mercado es un acto de renuncia. Porque vos no le puedes apuntar a todo. Y es lo que yo le digo a muchos empresarios y a muchos emprendedores, parce, es vos no le podés apuntar a todo el mundo. O sea, si vos vas a ir con, como en mi caso era un cereal sin gluten, men, es sin gluten. ¿Sí me entendés? Ya, que es que... No, o sea, ese es mi mercado, pero yo tenía que utilizar plástico porque obviamente o no aplicas conservantes pero entonces el conservante es tu empaque y de alguna forma lo empacas en plástico, además porque la autoridad sanitaria también te lo exige. Exacto. Por cuidado y demás. Entonces ya llegaba ese consumidor que además de buscar un cereal saludable, no sé qué, también ecológico, vibraba mucho con el tema de no contaminar. Entonces yo era como que, men, ¿cómo satisfago esa necesidad también? Pero al final entendí, me lo dijo parce, un gran mentor que en ese momento tuve, me dijo, men, el mercado es un acto de renuncia. O sea, ¿cuántos son esos clientes? ¿Qué porcentaje? Y yo le decía, más o menos el 5%. Y me decía, ese 5% tenés que renunciar a ellos, men. O sea, si no entienden ese esfuerzo para vos llegar al mercado, penetrar todo el país, llegar con un vencimiento importante para poder hacer toda la cadena. Y no entiende que tenés que
generar ese plástico, pero que ese plástico lo puede él darle, digamos, un reciclaje o ese tema que también hace parte de la cadena. Si no lo Sí. entiende, renuncia a él. Total, es que no se le puede dar gusto a todo el mundo, eso va a ser muy difícil tener todos los clientes contentos, pues al consumidor, a todos los consumidores contentos es muy difícil, tenés que ser selectivo y ser sobre todo flexible y adaptarte a las oportunidades que te están trayendo o llegando, porque Juan Esteban, a la final montamos negocios para vivir de ellos. Sí, total. Y la idea puede ser muy bonita, puede ser muy buena. Vos puedes tener todas las mejores intenciones del mundo de hacer el pan ecológico en bolsas de maíz, en bolsas de papel reciclado y todas estas cosas, pero la industria no te lo acepta. Además estás poniendo en riesgo la inocuidad del producto, la salud del consumidor. Y yo creo que lo que pasa es que la sociedad también se ha vuelto como muy estricta o se está yendo mucho a los extremos y hay que entender que tampoco nos podemos ir hasta esos extremos, ¿cierto? A mí me pasa con el pan sin gluten porque hace poco había una tendencia del pan sin gluten, pan sin gluten, pan sin gluten porque es más saludable y resulta que el pan sin gluten son puros almidones, o sea, puede ser igual o más dañino que el pan integral que viene de la harina de trigo. Son tendencias, son modas y ahora las personas son muy dadas a hacer lo que está haciendo el otro, a replicar y difundir información sin conocimiento. Y si es verdad que hay una enfermedad que se llama celiaquía y que esas personas no deben consumir gluten, Ven, pero en Colombia las cifras de los celíacos es el 1%. lo que pasa es que hay mucha hipocondría. Obviamente, te voy a decir algo, o sea, el pan, por ejemplo, en lo personal, parce, yo como pan y la padezco. Te voy a explicar por qué. Precisamente es porque el pan industrial, para hacerlo más rentable, tiene unos procesos de fermentación más cortos. Y esto es como el vino, el queso, los yogures, todos los productos que tienen un proceso de fermentación son más ricos y más saludables si tienen un proceso de fermentación más prolongado. ¿Y qué pasa con los panes? La mayoría de los panes de la industria, que necesitan fermentarlo lo más rápido posible. Entonces vienen un montón de aditivos y de cosas para acelerar los procesos de fermentación de los productos. Un producto de panadería integral con un proceso de fermentación cuidadoso, lento, como lo hacemos en Levito, no tiene por qué caerte pesado, porque además de que contiene toda la fibra y el contenido del grano del trigo, todos los nutrientes, pues tiene un proceso de fermentación que hace que ese pan sea mucho más digerible, ¿cierto? Por eso ahora también hay una tendencia que nosotros implementamos, se volvió tendencia, pero nosotros la implementamos hace mucho rato en nuestros panes, que son las masas madres y los prefermentos, porque hacen que sean panes más fáciles de digerir para el consumidor y nosotros somos conscientes de eso. Yo podría hacer más dinero si mis panes en vez de demorarse 4 horas en fermentación se demoraran 45 minutos como en la mayoría de las industrias. Pero no es lo que yo quiero para mi empresa. Y también ha sido parte del éxito, porque mi pan no sabe igual, o el pan que hacemos en Levito no sabe igual que un pan de la industria, simplemente porque tiene unos procesos de fermentación más prolongados y más cuidados a los que les ponemos más amor y más atención, porque sabemos que son importantes para la alimentación y la digestión de los consumidores. Y lo hacemos porque esa ha sido nuestra esencia desde el principio y nos ha dado éxito. Y mira que a pesar de que entramos al mercado masivo, empezamos a maquilar otras marcas y decidimos dejar nuestra marca, como se dice en remojo, que creciera muy naturalmente, incluso decreció impresionante porque ahora hay demasiada competencia, demasiadas marcas haciendo lo mismo. A pesar de que hicimos eso, la empresa cada vez fue más grande y más exitosa, porque creo que nunca renunciamos a esa esencia y a esa idea inicial que tuvimos desde el principio, a pesar de que le vendiéramos esto a la industria pues a una industria más masiva, a un consumidor más masivo.
y yo me soñaba con estar en el éxito y le agradezco mucho al éxito que me haya dado la oportunidad, porque para mí fue muy bueno poder haber iniciado en esa industria y muchos emprendedores le tienen miedo a los almacenes de cadena y hay un mito de que el almacén de cadena te va a quebrar. Yo no entiendo de dónde sale ese mito, o sea, son negocios, hay que estructurar bien el negocio, cuáles son tus costos, cuál es el nicho que se va y que tengas una buena relación con tus negociadores y seguramente las cosas van a ser rentables tanto para ellos como para ti. Y que yo creo que en esa elección del canal, uno como emprendedor se equivoca exagerado, sobre todo por las expectativas que uno le pone al canal desde lo personal. Entonces, por ejemplo, con el retail y específicamente con el éxito, muchos emprendedores creen que llegar ahí es enriquecerse, parce. Entonces, cuando yo decía, no, es que mira, tengo el 70% del retail, a uno le mide en el bolsillo y uno piensa que uno es parce de millonario porque está en el retail. Y yo no sé si vos, pero yo siento que era uno de los canales menos rentables que yo tenía. Pero si tú quieres una marca que impacte, Pero era una palanca enorme. que llegue a muchos consumidores, es uno de los mejores aliados, por ejemplo, ¿cierto? Todos estos almacenes de cadena que tienen puntos de venta desde Riohacha hasta Ipiales o hasta Leticia, son nuestros mejores aliados, porque entonces nosotros los emprendedores también nos creemos MacGyver, hermano. Entonces, voy a crear la marca solo, la voy a comercializar solo, la voy a distribuir solo, y entonces, ¿en qué momento vas a vivir? Yo creo que uno en ese momento, porque volvemos a lo mismo, parce, o sea, 2014, ¿cierto? Donde las redes sociales o lo digital no era lo que es hoy. Entonces de pronto a veces uno y el emprendedor hoy juzga desde como desde su posición privilegiada, ¿cierto? En que hoy lo digital puede inclinar la balanza a que un producto sea más exitoso. Vos podés llenar desde lo digital con una cadena de logística responsable pero pequeña, podés penetrar un país desde lo digital. Total. Pero eso te va a hacer un producto de nicho. O sea, y te va a hacer de lo que vos puedes lograr y tal. Pero si quieres masificar y si quieres como dejar de ser una pyme y llegar a las grandes ligas donde están los grandes, Sí. te tenés que comer el consumo masivo, tenés que entenderlo y tenés que saber que ahí tenemos que llegar todos, pero que uno no puede pasar de primero de primaria, vos lo dijiste ahorita, a graduarse de bachillerato, parce, sin ir a la cantera. No, Juan Esteban, y es que hay que identificar las habilidades que como emprendedores o como empresas ya tenemos, porque, o sea, si somos buenos produciendo, dediquémonos a producir. Si somos buenos vendiendo, entonces podemos darnos la oportunidad de producir y comercializar. Pero yo creo que hay unos monstruos que, como tú dices, ya saben vender, lo saben hacer, y en lugar de verlos como la competencia, tenemos que tratar de hacerlos nuestros aliados y trabajar de la mano de ellos porque también pueden hacer parte de nuestro crecimiento de una manera muy importante. Es que yo creo que ellos ya lo entendieron también. O sea, los grandes entendieron que necesitan a los pequeñitos. Ellos, por ejemplo, Nutresa ha generado una capacidad de distribución, parce, enorme. O sea, es que es la empresa, pues, el grupo más grande que tiene Colombia en alimentos. Y esa gente también entendió que los emprendedores eran un negocio en los que podían convivir. Entonces yo, por ejemplo, mi competencia era, se me va el nombre, la de la marca de cereales de Nutresa. No la... Espérate, busqué. En ese momento no... Tosh. Tosh, sí. Mi competencia era Tosh. Empezaron haciendo galletas. Parce, total. Pero llegó un punto en que a mí me distribuía la empresa de Nutresa, dueña de Tosh, pero también me llevaba. Porque al final había un consumidor tan educado que no los iba a preferir a ellos, ni me prefería a mí. Entonces, ¿qué hicieron los grandes? Parce, venga.
hay un consumidor que lo consume a usted, a mí no, pero usted está al lado de mi cereal, pues venga, yo lo llevo y ganamos los dos. Exacto, es que yo creo que en la industria es hacer sinergias, conseguir aliados y buenos amigos. A veces las personas o los emprendedores somos muy dados a ese misterio y ese egoísmo. Nosotros hemos tratado de romper como con ese mito y ven a la competencia como su peor enemigo. Y yo algún día decidí, ¿qué tal si nos aliáramos todos los que hacemos panadería integral saludable en Colombia y realmente lográramos impactar y educar al consumidor entre todos? Sería mucho más fácil para todos. Yo tengo un dicho y es que para todo el mundo sale el sol y la industria es muy grande y yo creo que ese egoísmo no lleva a nada y lo importante es vos poderte sentar con tu competencia y mirar cómo se pueden complementar, cómo se pueden ayudar, si de pronto pueden ahorrarse unos costos, mejorar un servicio. Hacer incluso un co-branding, una colaboración, Exactamente. que incluso uno tiene que, dentro de ese, por ejemplo, en tu industria, dentro del consumo masivo, yo diría que dentro de esa pirámide masiva, estás como ubicado en esa base, como en el top de la pirámide. Porque haces un producto muy elaborado, pero que al final hace parte del consumo masivo. Entonces, al final, esas empresas que también compiten con uno, se vuelven tan robustas y tan poco flexibles para llegarle a ese consumidor de la harina integral, de los tiempos de maduración más largos, que uno llega, satisface y es al que a uno lo prefieren. Exactamente, y a ellos también les interesa ser parte de eso, y si tú lo puedes no ver como una competencia, sino como un aliado para vos también crecer, ahí es donde está lo importante. Entonces, por eso te decía de no cerrarse a hacer esos aliados, porque de pronto son de la misma línea de producto, porque podemos ser competencia directa o indirecta. Yo creo que en todas partes hay oportunidades y a veces los emprendedores nos cerramos mucho en esa idea y somos muy egoístas con la información y con las cosas. Y créeme que si a mí alguien me dice, Alejo, ve, ¿será que dentro de tu canal de logística caben estas cajitas? Claro, venga, miremos y analicemos la posibilidad si te sirve, ¿por qué no? Hasta de pronto yo reduzco un costo para mi empresa, ¿cierto? Y, y a eso siempre hemos estado abiertos y créeme que cuando uno hace las cosas como con esa buena energía, también las cosas fluyen y te llegan las oportunidades y te llegan los negocios muchas veces sin ir a buscarlos. Nosotros hace bastante tiempo no salimos como decíamos nosotros, a patonear y a tocar las puertas, porque gracias a ese Instagram en su momento, pues gracias a Instagram en su momento y a todos esos canales logramos posicionar la marca, ahora tiene un goodwill y todas estas cosas y los clientes nos buscan para que maquilemos sus productos, porque nos convertimos más en una maquiladora que realmente en una marca propia, pues una marca nuestra. Y, y, y eso es lo que yo le digo muchas veces a los que están comenzando, o sea, ábranse a las posibilidades, sean flexibles, adáptense. Tuvimos ahora la pandemia, que vos ibas en el 2018, imagínate que en el 2019 yo en el 2010, en el 2018 estábamos en un punto en el que yo, que soy el que manejo los números de la empresa, hablaba con Laura, mi socia y mi esposa, ahora tenemos 2 hijos. Él le decía, Laura, estamos cómodos acá, pero ¿qué viene? ¿Qué sigue? Y yo creo que un buen emprendedor nunca se queda ahí en ese punto cómodo, esa comodidad también incómoda, también fastidia. ¿Qué sigue? Y yo quería una empresa más grande y nos metimos en una deuda impresionante que gracias a los bancos pues uno no puede pelear con los bancos ni puede hablar mal de ellos porque nos abren las puertas y nos dan las oportunidades también muchas veces. Logramos hacer una inversión importante y nos fuimos a una planta grandísima y llega el 2020, esta pandemia, nosotros como dice un endeudado hasta las chanclas,
¿Cómo vamos a pagar esto? Y ahí es donde fue importante abrirse al cambio y adaptarse y entender que hay aliados y personas que de pronto, y empresas que lo saben hacer mejor que uno, y encontramos que había quien lo sabía comercializar mejor que nosotros y nosotros lo sabíamos hacer y Parce, hicimos obvio, una es buena que, sinergia. total, es que parte, vos lo decías ahora y yo siento que lo hemos hablado en un par de capítulos. Por acá está Juan, el de Mills, que es productor. Sí, los conocemos. Y que cuando uno es productor tiene que entender cuál es su rol, men. O sea, y parte del objetivo del productor es que la máquina no se apague. Y que haya 90, 95 y 98 en su máximo tiempo de producción Así es. full. Y eso vos no lo vas a copar con una marca saliente. O sea, hay que entender, parce, si yo decido producir, eso tiene unos costos. Y es que yo me voy a volver muy bueno produciendo, pero no tanto comercializando. ¿Cierto? Pero hay otro que decidió no ser productor, pero sí volverse muy fuerte en la comercialización. Y esos son los aliados que hay que buscar. Pero Si hay vos que sos fuerte entenderlo, claro, produciendo. pero hay que entenderlo. O sea, si vos como emprendedor... A eso me refería con el egoísmo, Juan Esteban, que es que a veces el emprendedor es egoísta y dice, es que yo me quiero ganar yo me quiero comer la torta Obvio, porque solito el y distribuidor eso te no va a se decir, puede. oye, el distribuidor te va a decir, ah, parce, yo te distribuyo el producto, pero me tenés que dar un 25 de margen. Y uno es como que, Este más se va a ganar más plata que yo. 25 de margen y si yo soy el que produzco, o sea, pero ese 25 te lleva, o sea, te lleva a otro nivel, porque vos no sos bueno distribuyendo. No va, o sea, si vos lo haces, no te ganas este 25% ni a bala. No, y si te enfocas en distribuir y producir, seguramente no vas a producir tan bien como lo puedes hacer porque no estás concentrando tus esfuerzos en donde deberían estar concentrados. Entonces también se trata de ser muy prácticos y a veces renunciar a ciertas cosas. Como te decía, el emprendedor a veces se quiere comer la torta solo y es muy difícil que lo hagas bien hecho en todos los frentes. Es que es muy difícil empezar y cubrir todos los frentes desde el principio y hacerlo de manera perfecta. Y ahora el consumidor es exigente y quiere Alejo, que si- esté a tiempo y que las cosas Total, sean... marica. Si vos tuvieras la posibilidad de volver a empezar de cero, ¿empezarías produciendo nuevamente? Es una pregunta muy buena. Ahorita les dije que lastimosamente el productor siempre tiene la culpa de todo. Y esa es la parte dura de producir. Pero no me he desenamorado todavía de eso. Pero a veces veo los márgenes del comercializador y entiendo que saber vender es a veces más rentable que saber producir. Y vos tenés de pronto menos responsabilidades. Lo veo yo desde este punto de vista cuando uno es el productor de alimentos. Pero eso es desde una perspectiva. Seguramente el comercializador te dirá, sí, yo tengo la responsabilidad de manejar las góndolas, que el producto no se averíe en góndolas, que el logístico me esté cumpliendo los tiempos, Claro, porque el manejar distribuidor, inventarios. el distribuidor te va a decir, ah, pero vos no necesitas sino producir y ya. Todos y te tenemos... desentendés del producto. Exacto. Pero yo siento que el que decide producir, también digamos que tiene unos pro, y es que la innovación la tiene en la mesa. Yo creo, Juan Esteban, que todos los caminos son viables y buenos. Y vos desde la comercialización también puedes innovar. No vas a innovar desde la creación de un producto como lo podemos hacer nosotros, que lo elaboramos. Pero vos también puedes innovar desde la comercialización con ideas nuevas. Es más, cuando una persona o una empresa que se dedica a comercializar innova, casi siempre la rompe. Y es esto, simplemente es que lo que yo pienso es que en lo que vos, a lo que te vayas a dedicar, te tenés que enfocar bien. Si te vas a enfocar a comercializar, si te vas a enfocar a distribuir, si te vas a enfocar a producir.
pero a veces hacer toda la cadena del proceso vos solo cuando estás empezando con una marca pequeña es muy difícil, Juan Esteban, y ahí es donde muchos emprendedores mueren en el intento y se quedan en el camino porque de pronto no saben encontrar esos aliados o son egoístas y creen que se van a comer la torta solitos y no alcanzan a comerse ni siquiera la mitad de la torta porque no llegan a la meta. Hay un dicho que dice que uno solo llega más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y eso es verdad, Juan Esteban. Uno tiene que buscar aquí aliados, aliados en el proveedor, aliados en el distribuidor, aliados en el comercializador. O sea, esto es una cadena y todos en la cadena tenemos que ganar. Eso sí, tenés que procurar que todos los negocios sean en doble vía, ¿cierto? No nos vamos a bajar los calzones, pues porque este es el mejor comercializador que encontré. Pues también tenés que hacer respetar tus principios, tus puntos desde el producto, desde lo que es tu empresa y obviamente desde tus intereses, porque pues las empresas las hicimos, las creamos para conseguir, pues para ganar dinero. Y para... el mercado es indolente, men. O sea, si vos no vas al mercado y defendés esa esencia y defendés su producto, parce, el mercado hace con tu producto lo que le dé la gana. O sea, en esa penetración, en ese busca del aliado, eso es como casarse, men. O sea, o queda uno bien casado o queda uno mal casado. Y cuando quedas mal casado, pues todos sabemos el final del matrimonio donde termina. Entonces, siento que esos aliados también es importante. Primero, esa toma de decisiones, yo qué quiero. O sea, yo quiero hacer un ejercicio de marca importante, dedicarme a comercializar en unos canales y desarrollar unos canales propios, pero si decido por irme a la comercialización y crear marca, siento que la producción se la tengo que dejar a otro. No, al principio, salvo tengas mucho capital y tengas un equipo y tengas, parce, mucho dinero para fondear, músculo. no, o sea, te va a ir mal. Sí, total, es que el esfuerzo es muy grande, por eso hablamos que para empezar es enfocarse en lo que uno es bueno haciendo y si sos bueno desarrollando productos, si sos bueno comercializando productos, entonces busca productos interesantes que puedas comercializar, pero identifica cuál es tu habilidad realmente y enfocarte en ella. Por ejemplo, yo me di cuenta que nosotros no éramos tan buenos comercializando, pero éramos muy buenos productores. Y ahí fue donde nos abrimos a la posibilidad de hacer productos para otras marcas, para otras empresas, para restaurantes, para todo el sector Oreca. Y fue una renuncia, porque renunciamos a hacer nuestra marca Y es el grande. ego diciendo, ¿cómo así? ¿Vas a Exacto. renunciar a mi marca? ¿Vas a renunciar al logo? ¿Vas a renunciar a decir, yo soy el dueño de Exactamente. pasar detrás donde seguramente muchos de los que estamos viendo este capítulo nos hemos comido un pan de Levito y no sabemos qué es de Levito? Exactamente. Y lo que pasa, también hay que preguntarse una cosa, si el emprendedor lo está haciendo porque quiere impactar con su trabajo o porque se quiere volver famoso. A nosotros, yo creo que te lo comentaba, que a nosotros en algún momento las agencias de publicidad nos decían mucho que nos mostráramos nosotros dos, Laura, pues mi esposa y yo, que mostráramos un poco de la familia, de esa parte humana de la empresa. Y nosotros en lugar de mostrarnos a nosotros, decidimos mostrar a los empleados que trabajaban con nosotros, porque creo, no estoy seguro, que para Laura y para mí nunca el objetivo ha sido hacernos visibles por ser los dueños del Levito, sino que con lo que nosotros hacemos de verdad impactemos a la sociedad. ¿Y cómo la podemos impactar más? Pues siendo más masivos, aprovechando los canales más grandes y las oportunidades más grandes que se nos van presentando. Y eso es lo que hemos hecho y nos hemos ido adaptando a eso, aunque nos ha costado a veces hasta lágrimas de sangre, como digo yo, porque es uno decir, yo sé que con esta decisión estoy casi que aniquilando el crecimiento de la marca que yo creé como marca de cara al consumidor final, pero después lo vimos desde el punto de vista de que es que la marca no se ha muerto, o sea, la marca de pronto no creció tanto en el B2C, pero sí en el B2B.
Y ahí está la marca y sigue siendo nuestra marca y sigue teniendo la misma esencia, productos conscientes que tengan un buen valor nutricional para el consumidor y que desde nuestra empresa podamos seguir generando empleo a muchas y muchas, pues a más y más personas que tienen sus familias y viven de esos salarios, que nuestra empresa ven una inspiración porque somos dos pelados de 32 años, que ya somos dueños de nuestra propia empresa, que los sueños sí se pueden hacer realidad. Y vos no sabes lo bacano que es cuando a mí empleados que han salido de la empresa me dicen, es que sabes que Alejandro, trabajar en tu empresa me cambió la vida. Eso a mí es lo que me llena y de verdad me hace sentir orgulloso de todos estos años de trabajo. Y me dicen, es que yo trabajé con vos y me cambió la forma de ver el mundo porque yo me di cuenta que querer es poder, de que se puede soñar, de que uno no está tan loco cuando tiene una idea y la gente le dice, no, usted que va a ser capaz de llegar allá. Juan Esteban, Laura y yo empezamos con un horno de 2 latas, que eso en panes de hamburguesa son 30 y para hacer panes tajados caben 14 panes, no te cabe más. Y hoy tenemos una planta donde trabajan más de 28 personas con una capacidad instalada que elabora más de 10.000 unidades diarias de pan de hamburguesa. Y todo esto se logró simplemente porque creímos en nuestro sueño y siempre estuvimos y fuimos fieles a él. Y a nosotros nos gusta es poder impactar desde ahí. No es que vos vas a figurar porque muchas personas ahora, y no sé si has visto que se ha puesto de moda, marca tal, bye. Yo creo que ahora hay un afán de figurar y de que te volvas importante. Y yo creo que uno no se vuelve importante por ser el dueño de, sino por cómo esa empresa que estás creando impacta a la sociedad realmente. Así lo vemos nosotros. Sino que sabes que, parce, eso también puede corresponder a, a ese mismo dinamismo de las redes sociales, en donde esa llamada humanización de las marcas, sí o qué, tratan de alguna manera como de romper ese corporativo y demostrar quién hay allá, ¿cierto? Y eso no está mal, pero sí hay que entender el enfoque de por qué mostrar o cuál es cuál es el fondo de mostrar el que hay detrás. Exacto. Porque si vos querés mostrar lo que hay detrás es solo por simple deseo de reconocimiento y de yo soy el dueño, seguramente la vas a embarrar. Porque al final, si vos rompes ese velo corporativo y mostrar como esa marca personal y ese humano que hay detrás de la marca, primero no representa esos valores, ¿cierto? Sí. Segundo, no es el mejor ser humano, pues se va a ver afectado tu marca. Entonces también hay que ser muy cuidadosos. Ahora en las redes sociales, vos lo acabaste de decir, hay que tener mucho cuidado porque se encuentra mucho discurso falso y nosotros no queríamos caer en parecer esa marca perfecta, los dos dueños o la familia perfecta. Entonces sí, salimos a mostrar que nunca discutimos porque en la empresa hubo un inconveniente, ¿ok? Y esa es la idea que la gente vende ahora en las redes sociales. Y ese es ese tema, o sea, nosotros preferimos de pronto hablar de cómo eso ha impactado a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, que cómo de pronto podemos crear una empresa con más responsabilidad social, tener un árbol de los sueños y que tus empleados vayan logrando sus objetivos a la vez que tú vas logrando los tuyos como empresa, que los reconocimientos y los incentivos no siempre tienen que ser económicos. Eso es en lo que Levito cree y te digo una cosa, esto lo aprendí yo, porque como te dije desde el principio, yo he sido la mente de los números pero Lauris ha sido esa persona que siempre me ha aterrizado a mí, me ha puesto los pies sobre la tierra y me ha mostrado como realmente lo importante de lo que estamos haciendo, que va más allá de que el año pasado hayas facturado 3.000, 5.000, 10.000 o lo que hayas logrado el año pasado.
o si tu crecimiento fueron el 5, el 25 o el 30%. Es realmente cómo está impactando eso y qué es lo que estás dejando para la sociedad y cuál es la huella que estás generando, ¿cierto? Así sea solamente con tus 28 empleados, hacerlo bien. Pero ¿para qué le vas a vender un discurso falso a los 26.000 o 28.000 seguidores que tienes en Instagram o a los 2 millones? Es eso, o sea, realmente seamos auténticos, sinceros, no perdamos nuestra esencia y yo creo que ahí es donde llega el éxito con los emprendimientos. Alejo, gracias por venir. A vos que me invitaste, parce. Chimba. Parce, creo que salió bien. Mira, ahorita y 26. Pucha, ¿Cómo te excelente. sentiste ahí? Parce, eso fue fluyendo. Una chimba, No digo pensé que que... tuviera tanto tema para hablar, güey. Oiga, ese man. No, yo creo que podíamos seguir, güey.